Hablemos de software libre. ¿Qué es el software libre? La palabra software libre proviene del inglés free software. El problema con la comprensión de la definición es que en inglés la palabra free tiene dos acepciones. La primera de ellas es libre, la segunda es gratis. En este caso nos interesa únicamente la primera, libre. ¿Qué es entonces el software libre? Es software que puede ser usado, copiado, modificado, estudiado y redistribuido libremente. Si es libre, es gratuito, por lo general, pero no necesariamente. Es decir, el desarrollador podría decidir cobrar por sus servicios. En ese caso, el software seguiría siendo libre para modificar, redistribuir, estudiar, etc., pero habría que pagar por su adquisición. Es decir, no sería gratuito, pero seguiría siendo libre. Si es gratis, es libre. Veamos el caso contrario. Pues definitivamente no. Hay ejemplos como el PDF Reader de Adobe, o el navegador de Internet Explorer de Microsoft, o el reproductor de videos y de audio de iTunes y QuickTime de Apple. Ninguno de los tres es libre, a pesar de que los tres son gratuitos. Es decir, el código no es modificable, no es visible, no es estudiable, etc. ¿Qué ocurrió? Durante los 1950, 40, 60, 70, las grandes compañías como IBM y Xerox se dedicaban principalmente a la venta de equipos. Eran las máquinas lo que importaba. El software era considerado algo completamente secundario y complementario para la máquina. Sin embargo, en los 80 eso fue cambiando. Las compañías se dieron cuenta de que vender el software era muy productivo y comenzaron a competir entre ellas. Para proteger su código, cada una de las compañías decidió restringir el uso de software y producir licencias de derechos de autor. Entonces apareció Richard Stallman, quien desarrolló en 1983 el movimiento del software libre a través de su proyecto GNU, que consistía en crear suficiente software libre como para poder funcionar exclusivamente con software libre. Es decir, poder tener computadoras que funcionaran por completo sin necesidad de software propietario. Este sueño se logró finalmente gracias a Linus Torvalds, quien creó el kernel de Linux, es decir, el eje central del sistema operativo. Así nació entre el GNU de Stallman y el Linux de Torvalds el GNU Linux, que es lo que actualmente conocemos como el sistema operativo. Existen múltiples distribuciones de Linux. ¿Por qué? Bien, como es software libre, cada quien la distribuye como quiere, el código está abierto, es completamente libre y cada quien puede tomarlo, modificarlo y producir su distribución según lo que le parezca más correcto. Así existen distribuciones como Ubuntu, Debian, Fedora o SUSE. Cualquiera de estas cuatro son solo 4 de las decenas y hasta centenares de distribuciones de Linux. ¿Software libre entonces significa Linux? Definitivamente no. Por ejemplo, Firefox es uno de los casos más famosos de software libre y definitivamente no es Linux. Corre en cualquiera de las 3 plataformas principales: Windows, Apple y Linux. Y en muchas otras más. Hay muchos otros casos de software libre que no son Linux. Pero sin duda alguna Linux es el caso más famoso. Entonces veamos Ubuntu. Ubuntu es una de las distribuciones de Linux más usadas. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es una de las más fáciles. Está hecha especialmente para parecerse a los demás sistemas operativos, de modo tal que los usuarios puedan libremente hacer uso de él sin complicaciones. Suele distribuirse por medio de estos Live CDs. Son discos que simplemente corren desde cero en una computadora y no necesitan instalación. Tienen aplicaciones, tienen múltiples utilidades. Por ejemplo, entre las aplicaciones hay accesorios que permiten, por ejemplo, administrar trabajos de impresión o usar una calculadora, capturar la pantalla. Hay gráficos, permiten, por ejemplo, el gestor de fotos, hay imágenes, hay muchos otros programas. Hay para uso de Internet. También hay juegos. Hay utilidades de oficina, por ejemplo, para manejar correo electrónico, un diccionario, hoja de cálculo, etc. Y hay para sonido y video. Por ejemplo, un grabador de discos, hay un grabador de sonido, etc. Y en labores más complejas está modificar las preferencias del sistema y labores de administración específicas como modificar la impresora o soporte para idiomas distintos. Veamos una de las aplicaciones más importantes de software libre que está incluida en Ubuntu, pero no es necesariamente limitada a Ubuntu. De hecho, también puede usarse en Windows, en Macintosh y en otros sistemas operativos.
Se trata de OpenOffice. OpenOffice es desarrollado por Oracle, anteriormente era desarrollado por Sun, la misma gente que hace el lenguaje de programación Java. Y este sistema de oficina es un paquete similar al Microsoft Office. Incluye herramientas para bases de datos, hojas de cálculo, procesador de texto y presentaciones, entre otras. Veamos el de presentaciones. Como el de Microsoft, también tiene un wizard, un ayudante. Puedes decidir hacer una presentación nueva. Aquí tenemos Writer, que es el programa para escribir documentos. Y aquí tenemos Calc, que es para hojas de cálculo. Este es Draw, sirve para dibujar. Y muchas otras aplicaciones. Además, hay aplicaciones sencillas como la calculadora, pero también hay juegos como este, similar al Tetris, y este otro que es un Sudoku.